Biblia, la voz de Dios. Presenta otra historia bíblica. Comenzamos en el corazón de la antigua Israel. Una sombra se cernía sobre el reino del norte. Un rey, cuyo nombre resonaría a través de los siglos como sinónimo de apostasía y tiranía, se sentaba en el trono. Su nombre era Acab. Pero no gobernaba solo. A su lado, una figura aún más formidable, su esposa, Jezabel, una princesa de Fenicia, cuya devoción a dioses extranjeros marcaría el comienzo de una de las épocas más oscuras para el pueblo elegido. Imaginen un tiempo de opulencia superficial, donde palacios de marfil se levantaban desafiando al cielo, pero el alma de la nación se marchitaba. Acab, hijo de Omri, ascendió al trono de Israel en Samaria, y a los ojos de Dios, hizo más mal que todos los reyes que le precedieron. Su mayor transgresión no fue solo su debilidad de carácter, sino su alianza matrimonial. Al casarse con Jezabel, hija del rey de Sidón, no solo unió dos reinos, sino que abrió las puertas de Israel a un torrente de idolatría. Jezabel no era una simple consorte real, era una fanática religiosa, una misionera de su fe en Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad. Con la complacencia de Acab, construyó un templo y un altar para Baal en la propia capital, Samaria. Cientos de profetas de Baal y Asera comían en la mesa de la reina, financiados por el tesoro real, mientras los verdaderos profetas de Jehová eran perseguidos, cazados y asesinados. La nación estaba al borde del abismo espiritual, danzando al son de rituales paganos, mientras olvidaba al Dios que los había sacado de Egipto. Pero en medio de esta densa oscuridad, cuando parecía que la luz de la verdadera fe se extinguiría para siempre, surge una figura solitaria, tan abrupta e inesperada como un relámpago en un cielo despejado. Un hombre vestido con pieles, rudo y sin miedo, proveniente de las montañas de Galad. Su nombre es Elías, que significa, mi Dios es Jehová. Y su aparición no es para negociar ni para debatir, es para declarar un juicio. Imaginen la escena en el opulento palacio de Acab, el rey, rodeado de su corte, disfrutando del poder y la riqueza. De repente, las puertas se abren, y entra este hombre del desierto, sin anunciarse, sin pedir permiso. Sus ojos arden con el fuego de una convicción inquebrantable. Se para frente al rey más poderoso de Israel, y con una voz que resuena con autoridad divina, pronuncia una sentencia que sacudirá los cimientos del reino. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, han silencio, un silencio denso, cargado de incredulidad y desafío. ¿Quién era este hombre para desafiar al rey y, más aún, para desafiar a Baal, el supuesto dios de la lluvia? Acab probablemente lo desestimó como un fanático loco. Jezabel, con una furia helada, seguramente ordenó su captura inmediata, pero Elías desaparece tan misteriosamente como apareció. Obedeciendo la voz de Dios, se esconde junto al arroyo de Quirat, al este del Jordán. Mientras Acab y Jezebel se burlan de la profecía, los días se convierten en semanas, y las semanas en meses. El sol abrasador golpea la tierra sin piedad. Los cielos, antes generosos, se vuelven de bronce. Las nubes se niegan a formarse. El rocío de la mañana, esa pequeña bendición que mantenía la vida, desaparece. La tierra comienza a agrietarse. Los cultivos se marchitan en los campos. El verde paisaje de Israel se transforma en un páramo polvoriento y marrón. La sequía no era solo un desastre natural, era una declaración de guerra teológica. Baal, el dios al que Jezabel y Acab habían entregado la nación, era impotente. Se suponía que él controlaba la lluvia, el trueno, la fertilidad de la tierra. Pero ante la palabra del profeta del Dios verdadero, Baal guardaba silencio. Cada día sin lluvia era una humillación pública para él y sus seguidores. La hambruna, consecuencia inevitable, comenzó a apretar sus garras sobre el reino. El ganado moría, y la gente empezaba a sufrir. Mientras tanto, Elías, el fugitivo, es sostenido milagrosamente. Primero, junto al arroyo de Quirat, donde los cuervos, aves impuras, le traen pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebe del arroyo. Es una provisión divina que desafía toda lógica. Pero la sequía es tan severa que incluso ese arroyo se seca. Entonces, Dios le da una nueva instrucción, una que pondrá a prueba su fe y demostrará el alcance universal del poder de Dios. Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda, que te sustenta en Sarepta, una ciudad en el corazón del territorio de Jezabel, la tierra de Baal, y su sustento no vendrá de un príncipe o un hombre rico, sino de la persona más vulnerable de esa sociedad, una viuda pobre, y además, una viuda gentil,
no israelita. Cuando Elías llega a la puerta de la ciudad, encuentra a la mujer recogiendo leña. Su situación es desesperada. Cuando Elías le pide agua y un poco de pan, ella revela la cruda realidad de la hambruna. Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta era su última comida. La desesperación era total. Pero Elías, con una fe que parece desafiar la realidad, le hace una promesa increíble en nombre de Dios. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: a la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En un acto de fe asombroso, la viuda obedece, confía en la palabra del profeta de un Dios extranjero, por encima de la evidencia de sus manos vacías. Y el milagro ocurre. Día tras día, cada vez que va a la tinaja, hay suficiente harina. Cada vez que inclina la vasija, hay suficiente aceite. En medio de una hambruna devastadora, en el corazón del territorio enemigo, una pequeña casa es un oasis de provisión divina. La lección es clara: el Dios de Israel no está limitado por fronteras geográficas, ni por la lealtad de los pueblos. Su poder y su cuidado se extienden a todos los que confían en él. Pasan 3 años y medio. 3 años y medio de cielos de acero y tierra de polvo. La situación en Israel es catastrófica. El propio rey Acab y su fiel mayor redomo, Abdías, un hombre que secretamente temía a Dios y había escondido a 100 profetas en cuevas, salen personalmente a buscar pasto para salvar a los caballos y mulos que quedaban. La nación está de rodillas, no en arrepentimiento, sino en desesperación. Es en este momento de crisis total que Dios vuelve a hablar a Elías: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El enfrentamiento es inminente. Abdías, mientras busca pasto, se encuentra con Elías. En el terror se apodera de él. Ahab ha estado buscando a Elías por todo el mundo conocido, y ahora debe anunciarle al rey que ha encontrado al hombre más buscado del reino. Teme que el Espíritu de Dios se lleve a Elías y que Acab, furioso, lo mate a él. Pero Elías le asegura que se presentará ante el rey ese mismo día. El encuentro entre el profeta y el rey es uno de los más tensos de toda la Biblia. Cuando Acab ve a Elías, su saludo es una acusación. ¿Eres tú el que turbas a Israel? La respuesta de Elías es directa, valiente y sin concesiones. Él invierte la acusación, señalando la verdadera causa del desastre de la nación. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Elías no ha venido a disculparse, ha venido a proponer un desafío final, una confrontación pública que resolverá de una vez por todas la pregunta que ha dividido a Israel: ¿quién es el Dios verdadero, Jehová o Baal? La propuesta es dramática: reunir a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asa. El escenario está listo para el enfrentamiento definitivo. Un profeta solitario contra 850 profetas paganos, respaldados por el poder del Estado. Ahab, quizás por curiosidad, quizás por desesperación, o quizás sintiendo que no tenía otra opción, acepta. El destino de una nación pende de un hilo en una prueba de fuego que revelaría la verdad de una manera innegable, poniendo fin al oscuro reinado idolátrico y demostrando que la palabra de un solo hombre respaldado por el Dios vivo puede más que un reino entero sumido en el error. La historia del rey Acab y la sequía profetizada por Elías es mucho más que un relato de un desastre climático. Es una poderosa lección sobre las consecuencias de abandonar la fe verdadera. Nos muestra que el liderazgo de una nación tiene una responsabilidad espiritual y que las decisiones de un rey pueden llevar a su pueblo a la bendición o a la ruina. También es un testimonio del poder de la fe y la obediencia. Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, se convirtió en un instrumento extraordinario en manos de Dios, porque creyó y actuó según su palabra. El milagro de la sequía y la lluvia controlada por la palabra del profeta no solo humilló a los dioses falsos, sino que llamó al pueblo de Israel a recordar quién era su verdadero rey y proveedor. Nos enseña que incluso en los tiempos más oscuros de apostasía y persecución, Dios siempre preserva un remanente fiel y levanta voces valientes para proclamar su verdad, recordándonos que su poder es supremo sobre toda creación.
y sobre todos los poderes que se le oponen. Gracias por su compañía. Hasta el próximo relato bíblico.